¿Os habéis fijado la manía que tenemos los pastores de poner una foto de cuando éramos más jóvenes, teníamos más pelo, se nos veía mejor? Esta foto la voy a tener hasta que me jubile, que estoy guapo ahí. Muy bien. ¿Estáis bien? ¿Sí? Muchas gracias por la música, muchas gracias por los temas. Solo os pido un poquito más. El león que está rugiendo en el estómago, ¿lo calmáis así un poco? ¿Lo acariciáis? Shh, calma. Como dice Cristiano Ronaldo, calma, calma. Lo calmamos, que ya enseguida comemos, ¿de acuerdo? Tengo algunas preguntas para ti. Este solo va cuando estoy yo, ¿no? O sea, no va cuando estoy yo. Ya, ahí estamos. Esta pregunta es para ti. ¿Qué es la iglesia para los miembros de iglesia? Te voy a dejar 30 segundos que lo comentes con la persona que tienes al lado. O con la persona que tienes detrás. ¿Te acuerdas de las caras de los solteros ayer y de las solteras? Tienes una oportunidad. ¿Qué es la iglesia para los miembros de iglesia? Piensa en el concepto de iglesia. Para los hermanos y las hermanas de la iglesia donde tú estás, eres parte. ¿Sí? Venga, va, rápido. Segunda pregunta, ¿qué es la iglesia para ti? Esto ya no hace falta que lo comentes con el vecino o con la vecina. ¿Qué es la iglesia para ti? Piénsalo un momento. ¿Coincide con el concepto de iglesia de la pregunta anterior? Seguramente sí, en muchos casos sí. Si eres pastor igual ya no tanto. Te hago la última pregunta, esta también la puedes comentar con la persona de al lado. ¿Qué es la iglesia para los que Dios es indiferente? Cuando tú le dices iglesia a una persona para la que Dios es indiferente, para la que no cree en Dios, cuando tú le dices iglesia, ¿qué imagen crees que le viene a la cabeza? Puedes comentarlo otros 30 segunditos con el vecino. Muy bien, gracias. En esta mañana vamos a hablar de la diferencia que existe entre el concepto de iglesia para una persona que no cree en Dios y el concepto de iglesia que tenemos nosotros como cristianos, como adventistas. Cuando tú le preguntas a una persona en la universidad, esta semana estuvimos, lo dije, ¿no?, en EAFIT con los pastores, es interesante escuchar las respuestas de qué piensa la gente en la universidad, qué piensan los universitarios acerca de la iglesia y de la religión. Muchos de ellos piensan que la iglesia es un edificio. Ahí está. Gracias. Piensan que es un edificio. No sé cuántos de vosotros sabéis qué es esta iglesia. Esta iglesia es Notre Dame. O como dicen los franceses, Notre Dame. Os ha gustado, ¿eh? Por cierto, los suizos a las 12 en punto se levantan, esto es literal, a las 12 en punto se levantan y se van. Y no los jóvenes, los ancianitos. Uno está predicando y si a las 12 no ha acabado, los ancianitos se levantan y se van. Así que, por favor, aguantadme un poco. Los seculares, la gente que no cree en Dios, piensa en una iglesia en esto. Esto es una iglesia, es el edificio, y muchas veces muchos de nosotros como adventistas también cometemos el error no bíblico de pensar que la iglesia es el edificio. Si nosotros planteamos la siguiente pregunta, ¿cuál es la iglesia en el campus? ¿Es esta o es aquella? En esta misma mañana, ¿cuál es la iglesia adventista? ¿Esta o aquella, la que está allí? Las dos. Sin embargo, pensamos que la iglesia es aquella, porque tiene la estructura, la arquitectura y la decoración de iglesia. Sin embargo, la Biblia dice que cuando 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús, ahí está Dios en medio de ellos. Esta mañana vamos a ver la diferencia entre iglesia y templo. En Europa
la gente ve la iglesia como un lugar histórico al que ir a hacer turismo para observar la belleza y la arquitectura, porque ya no se construyen edificios así, pero casi nadie va por mantener una relación con Dios. Si el concepto de iglesia es el edificio, hoy muchos de nosotros, lo vuelvo a repetir, muchos de nosotros tienen el concepto erróneo de que estamos en la casa de Dios. Yo tenía un trauma de pequeño. Mi madre me decía, esta es la casa de Dios. Yo pensaba que Dios dormía ahí realmente. Yo decía, cierro la puerta y Dios se queda toda la semana. Yo estaba angustiado y digo, ¿quién le da de comer a Dios? La mente de un niño de 5 o 6 años, no lo entendía muy bien. Pero yo me pregunto si después de 5 o 6 años, cuando uno es adolescente, cuando uno es joven, no vive en esa dicotomía entre si es la casa de Dios, cuando yo me voy de la casa de Dios, Dios no me ve. Por tanto, el sábado puedo ir con corbata a la iglesia porque estoy en la casa de Dios, pero cuando me voy, puedo ser otra cosa porque Dios no me ve, ¿verdad? Dios no me ve cuando me voy a la discoteca, Dios no me ve cuando me voy a tomar con los amigos. Concepto de iglesia pagano, el edificio. ¿Qué pasa cuando las iglesias en Europa se están convirtiendo en esto? Tengo una presentación con 100 fotografías acerca de lugares que solían ser sagrados, iglesias, y que hoy tienen un uso totalmente no cristiano. Solo hay una cosa en común entre este lugar y nuestras iglesias. Es que los que están solteros vienen a buscar pareja. Ya está. Muchas de nuestras iglesias en Europa, cientos de iglesias. El otro día leí un artículo, no recuerdo el país, no sé si era Inglaterra, Alemania. En los próximos 5 años tienen que vender 10.000 propiedades de iglesias porque están vacías y se están derribando. El otro día hablaba con la presidenta de la iglesia protestante, sí, lo has oído bien, presidenta, mujer, presidenta de la iglesia protestante de Ginebra, Suiza, y decía que tienen los edificios cerrados y clausurados porque al ser patrimonio histórico y no tener dinero ni gente para mantenerlos, tienen un montón de iglesias abandonadas que se están cayendo. Mucha gente secular, mucha gente no cristiana, cuando le preguntas a la iglesia, piensa en esto, piensa en la jerarquía, una diferencia clara entre el clero y la demás gente. Otras personas nos criticaban a aquellos que en 2019 hablábamos de que para muchos jóvenes que se habían marchado de la iglesia, para jóvenes que se trasladaban a un lugar donde quizás no había presencia adventista, y esto aquí te puede sorprender, pero en Europa es bastante común, y en otros lugares es bastante común que tú te desplaces a estudiar a una universidad donde no hay iglesia adventista en 50-100 kilómetros a la redonda. Esto es posible. Y yo he sido pastor de iglesias que estaban a 50-100 kilómetros de universidades en España. Cuando planteábamos la posibilidad de que la iglesia pudiera ser algo virtual para aquellos que no tienen la oportunidad, los pastores se desgarraban la camisa. ¡Ah! ¿Cómo vamos a tener una iglesia virtual? La iglesia es el lugar donde venimos. Esos mismos pastores que nos ladraban en 2020, con su corbata sonreían y decían, por favor, hermanos, conectaos al servicio de iglesia. Las circunstancias externas nos obligaron a ser una iglesia virtual. Hablamos de que el mundo influencia a la iglesia, pero en la práctica dejamos que las circunstancias que suceden fuera de la iglesia condicionen la mentalidad y la teología de la iglesia. Vamos a hablar 3 ideas. Quiero que estés conmigo atento, atenta por estos 20 minutos que voy a hablar. Si puedes escribir, escribe, porque te voy a dar 3 ideas acerca de cómo podemos ser iglesia para gente que no cree en Dios, cómo podemos cumplir la misión de Dios. Lo primero es la presencia. El concepto de la iglesia no es el mismo que el concepto de templo. Si tú miras en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el concepto de iglesia, para empezar, es un concepto griego, eclesía, comunidad de personas hacia afuera. El concepto del Antiguo Testamento es un concepto de templo, y el concepto de templo está asociado a la presencia. Éxodo 25:8 nos dice que me hagan un santuario y que yo habitaré en medio de ellos. Nosotros somos adventistas. Una de las marcas distintivas es el santuario.
Nuestra profecía está basada en lo que sucede en el santuario. Sabemos la tipología del santuario. Conocemos los agentes, los protagonistas que toman parte en el santuario, su función, su propósito. Conocemos fechas que se basan en el santuario. Conocemos la distribución, los muebles, su significado, su propósito. Estudiamos en el Club de Conquist todo, desde pequeños. Nos sabemos hasta los colores de las cortinas, los muebles, y el que no se lo sepa... Lo sabemos todo. La pregunta es si entendemos el propósito básico del santuario. El propósito básico del santuario es que Dios quería que el pueblo construyera un lugar para Él habitar en medio del pueblo. Dios desde el cielo se muda a nuestro barrio. ¿Tú te imaginas? Que te llaman a la puerta, abres la puerta y dices, anda, si es Jesús. Habéis visto The Chosen, ¿no? Si es Jesús. Y tú dices, ¿pero qué haces aquí, Jesús? Me he comprado un pisito aquí, un apartamento a tu lado. ¡Ah, fliparía! Pero, ¿te has venido a mi barrio? ¡Buah! Ahora podemos vernos todas las tardes y me puedes contar y podemos ir juntos a comprar. ¿Sería bueno o no sería bueno? Sería como los mexicanos dicen, ¿sería padre? ¿A que sí? Aquí como es Colombia no encaja, pero... Sería buenísimo que Jesús te tocara la puerta y te dijera, oye, que me compré un apartamento a tu lado, que podemos estar todas las tardes juntos, que nos vamos a ver el Colombia-Chile juntos y celebramos ahí los goles, ¡vamos! Sería buenísimo. Esto es lo que hizo Jesús. Esto es lo que hizo Dios. Construidme un santuario, porque mi intención es, el cielo está muy lejos, quiero estar más cerca. En el santuario estaba la palabra hebrea que es Shekinah, significa presencia de Dios entre el pueblo. Este es el Antiguo Testamento, queridos amigos. En el Antiguo Testamento el templo estaba asociado a la naturaleza de la presencia de Dios. De manera que el santuario se construía, se desmontaba, hasta que llegó a ser un lugar físico, rígido, sin movimiento. Pero siempre con un mismo propósito, la presencia de Dios entre el pueblo. Paso número 2, vamos a los evangelios, rápido, veníos conmigo al evangelio, que dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Mateo 1:27 dice que el título de Jesús tenía que ser Emmanuel, porque significa Dios con nosotros, es decir, el mismo propósito, pero la naturaleza del templo ha cambiado, la naturaleza de la presencia de Dios ya no es un edificio. ¿Por qué? Porque Jesús se ha hecho carne y vive entre nosotros. Pablo dijo de él, en él habita toda la plenitud de la divinidad. Y Jesús también se mudó a nuestro barrio. Y fíjate lo que dice, para que lo tengas un poco más claro en los evangelios. Cuando Jesús habla con los fariseos acerca de la naturaleza del templo, de la sacralidad del templo, de lo que debería suceder en el templo. ¿Cuántos diáconos hay preocupados de lo que pasa en el templo? Fíjate, Jesús les respondió, destruid este templo y yo lo voy a levantar de nuevo. En 3 días. Y ellos respondieron, como hubiésemos respondido cada uno de nosotros si hubiésemos vivido en su tiempo. Porque tenemos en nuestra cosmovisión la cosmovisión que ellos tenían. Hubiésemos dicho, ha costado 46 años construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. ¿Cuál era el problema? Que el templo del que Jesús estaba hablando era su cuerpo. Así que vemos un cambio. En el Antiguo Testamento el templo, la presencia de Dios está en un edificio que se mueve, después en un edificio rígido, y en los evangelios hay un cambio. Para los que dicen que Dios no cambia, Dios nunca cambia su esencia y su naturaleza, pero está constantemente cambiando sus métodos. Jesús pasa de vivir entre el pueblo en un edificio que se mueve, un edificio que no se mueve, a venir en persona, a ser la imagen perfecta de la presencia de Dios entre su pueblo. Pero ahora tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es el templo ahora? ¿Hemos vuelto al concepto del Antiguo Testamento? ¿Volvemos a los conceptos de lugares sagrados? Porque Jesús ya no está entre nosotros. Lo más lógico sería volver al principio, ¿no? Muchos de nosotros tenemos más seguridad en volver al principio que proyectarnos hacia lo que viene en el futuro. ¿Por qué? Porque el futuro no lo desconocemos y el pasado, aunque sea malo y tóxico, queremos volver. Nos sentimos más seguros en el pasado, aunque nos duela. Así que es natural que nosotros, cuando nos quedamos sin respuesta, ¿cuál es el templo hoy? Busquemos en el pasado. ¿Quieres saber la respuesta?
¿Cuál es el templo hoy, querido amigo, querida amiga? ¿Alguien lo sabe? Nadie me diga el Vaticano o... Uno de los textos más importantes que usamos para hablar de la reforma pro salud, para hablar del vegetarianismo, para hablar de cuidar nuestro cuerpo. A la tercera o a la vencida. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que vuestro templo es de Dios? ¿No sabéis que vosotros mismos sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en medio de vosotros? ¡Pam! Otra vez el concepto de templo ha cambiado. No su naturaleza, no su esencia, la vasija en la que habita la presencia de Dios. Un edificio, una tienda. ¿Le gustaban los campamentos en aquella época, los camporís? Un edificio, Jesús, tú. ¿Tú no te das cuenta de la intención que Dios está teniendo con nosotros? El concepto de templo es la presencia de Dios. El concepto de templo es Jesús viniendo cada vez más cerca. Y yo estoy hablando con jóvenes universitarios. Todos conocéis la historia de la Biblia, ¿verdad? Cuanto más se aleja el pueblo de Dios, más Dios viene a la presencia del pueblo. Y esta es la imagen que nunca os deberían quitar de la mente de quién es Dios realmente. Dios construye un santuario, les hace construir un santuario para estar con ellos y el pueblo de Dios se aleja. Dios viene en la figura de Jesús, se encarna. Jesús, Dios hecho carne para habitar entre sus amigos, entre su pueblo. ¿Y qué hace el pueblo? Se aleja. Y Dios ha decidido habitar en tu corazón, en mi corazón, de manera que ya no te puedes ir más lejos de la presencia de Dios, porque Dios quiere estar a tu lado siempre. La única pasión de Dios eres tú, querido joven. Y en la iglesia vamos a cambiar esto. Tú eres la pasión de la iglesia. Todo lo que hacemos, lo hacemos por ti. Y lo que seguiremos haciendo será para que tú sigas encontrándote con Jesús cara a cara. ¿Quieres que te diga lo que hace Jesús, lo que hace Dios? Pablo lo dice, Filipenses 2, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se humilló, se despojó, se vació. El término literal es vaciarse para venir a la presencia del ser humano. Queridos amigos, esta corbata es muy bonita, pero hoy he orado al lado de un chico que cumplía en mayo, como yo. Y él no llevaba corbata. Y a mí me gustaría vestir como él. Porque eso es la contextualización. Ah, por cierto, tampoco llevaba chaqueta y me viene muy bien porque ya estoy empezando a tener calor. Lo que Jesús hizo fue ir despojándose de su vestimenta divina. No estimó sus títulos, no estimó su posición. No os preocupéis que paro de quitarme ropa aquí. No lo estimó como importante, porque su intención era vivir entre nosotros. Era ser como nosotros. Era estar presente a nuestro lado. Querido joven, nunca te olvides de esto. Te podrán contar 1000 historias. Te podrán intentar convencer de que Dios no existe. Te darán argumentos buenos, fuertes. Habláis con el doctor Luciano para que luego os dé argumentos. Nunca nadie os quitará la realidad de que Dios quiere estar contigo, a tu lado. Ninguna ideología te va a quitar eso. Seguimos.
Fíjate, porque esto no es acerca de egos. Yo no te estoy aquí alimentando el ego, tranquilo, tranquila, esto se acaba. Va a llegar un momento en el que el templo, el habitáculo, lo que dice Pablo, que somos vasijas de barro donde la presencia de Dios está en nosotros, tiene una fecha de caducidad. Así que aprovecha mientras puedas porque tiene una fecha de caducidad. El templo va a volver a ser lo que siempre ha sido, la presencia de Dios. ¿Qué va a pasar cuando todo sea renovado? Juan dice, yo no vi templo en la ciudad. Porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Es decir, cuando todo acabe, cuando todo pase, el templo vuelve a ser ¿quién? Jesús, Dios. Porque la definición de templo es la presencia de Dios. Quédate con esta frase, la presencia del Señor y su propósito definen la naturaleza del templo. Me ha gustado lo que Irán hace. ¿Lo hacemos? ¿Lo leemos? ¿Así nos dormís? La presencia del Señor. Es decir, la naturaleza de lo que es el templo. Piensa ahora en el concepto que has hablado antes de iglesia. Si piensas que tu edificio de iglesia es el templo, estás equivocado o equivocada porque bíblicamente es la presencia del Señor y su propósito las que definen la naturaleza del templo. Y en esta parte de la eternidad, no en la parte del Antiguo Testamento, no en los Evangelios, no cuando Cristo restaure todo, en este lado de la eternidad que vivimos tú y yo, el templo ahora mismo, somos tú y yo. Cuidemos menos los edificios y más las personas. El edificio se puede caer, pero las personas sobreviven. La pandemia nos enseñó que los edificios se pueden cerrar, pero la iglesia se mantiene viva si tú estás vivo. Que nunca nadie te quite la fe, porque tú haces iglesia. Y si hoy faltan 50 jóvenes en la iglesia ya no es la misma. Si ahora aquí faltaran 50 ladrillos, todo el mundo estaría preocupado. Hay que arreglar esto. Tenemos que arreglar, tenemos que hacer una ofrenda. No puede estar nuestro edificio con 50 ladrillos, con 50 agujeros por aquí. Tenemos que hacer algo. ¿Por qué no tenemos la misma actitud cuando nos faltan 50 jóvenes? Paramos todo porque nos faltan 50. Vamos a por ellos, porque la iglesia no es la misma si ellos no están. Fíjate, la presencia de Dios en el Antiguo Testamento teníamos que escuchar bueno, ninguno de nosotros estaba allí, ¿no? Pero se me entiende. Teníamos que escuchar ¿a quién? Está en inglés, high priest, al sumo sacerdote. Escuchábamos al sumo sacerdote porque él era el mediador entre nosotros y Dios y nosotros. En los evangelios escuchábamos a Jesús. Jesús caminaba entre nosotros y era la voz de Dios, la imagen de Dios, era Dios hecho carne. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué tenemos? Su pueblo. Escuchamos la voz del Espíritu Santo. Avanzo, el problema de las naciones en el Antiguo Testamento no era la no creencia en Dios, no era la existencia de Dios. Ellos no dudaban de que Dios existiera o no. Ellos vivían en una cosmovisión en la que el poder y la presencia de Dios era lo que estaba en duda. Y el método de Dios era estar presentes. ¿Cómo? Con una dirección. ¿Os ha quedado claro el concepto de presencia? Necesitamos una iglesia presente en un mundo que se está alejando de Dios. Si de verdad somos la iglesia de Dios, repetiremos el patrón de Dios. El patrón de Dios es cuanto más te alejas, más cerca vengo. Cuanto más se aleja la humanidad de Dios, cuanto más se aleja la sociedad de Dios, más los jóvenes de PCM, jóvenes universitarios y adultos que les apasionan los universitarios, deberíamos estar en las universidades. Deberíamos estar con ellos, donde ellos están, hablando de lo que a ellos les preocupa. Me encantó saber que en Medellín los jóvenes universitarios están preocupados por su ciudad. Estaban preocupados por los agujeros en las carreteras. Estaban preocupados por la ecología, por el reciclaje. Estaban preocupados por una responsabilidad social que, lo digo, y no lo digo porque sois colombianos y estamos en Colombia, nunca he visto nada igual fuera de Europa. Los europeos somos los enfermos con el reciclaje, la ecología y todo esto. Es una religión ya. Como tú tires un plástico en una basura normal, te vienen y te... No te pegan, pero sí llaman a la policía porque estás siendo un mal ciudadano. Los jóvenes están preocupados por su ciudad, quieren el bienestar de la ciudad, quieren el bienestar de la gente. Necesitamos estar presentes donde ellos están. Segundo, dirección. ¿Por qué dirección? Porque cuando Dios elige a Abraham, dice: haré de vosotros una gran nación y os bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. ¿Sabéis cuando leemos esto, la parte que más nos gusta normalmente como cristianos, cuál es? Engrandeceré tu nombre. Seamos honestos.
Cuando leemos esto, la única parte que se nos queda, las únicas reclamaciones que le hacemos a Dios es: Señor, hazme un nombre. Pero Dios le está diciendo: sé una bendición. ¿Cómo podemos ser una bendición? Aquí de nuevo cambia. Ojo, atentos, que esto cambia. Fijaos en el Antiguo Testamento. ¿Os acordáis de qué significaba el santuario? El edificio que se montaba y se desmontaba y que luego se quedó fijo. ¿Cuál era el propósito? La presencia de Dios. Muy bien, fijaos. Porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Reuniré a otros para ellos, además de los que ya están reunidos. El propósito del santuario no solo era Dios viviendo en el pueblo, sino un reclamo. La misión era atraccional. El ejemplo de Israel tenía que ser tal que todo el mundo viniera a la presencia de Dios gracias al ejemplo de Israel. El santuario tenía que ser el epicentro de la misión. Todo el mundo tenía que venir a la presencia de Dios a adorar a Dios. No sé si intuyes por dónde va la cosa. El pueblo de Israel estaba llamado a lo que se le llama una misión centrípeta, hacia adentro. Sin embargo, la misión a la que Dios nos llama en el Nuevo Testamento, a aquello que Él llama iglesia, es centrífuga, hacia afuera. ¿Cómo lo sabemos? Este texto os lo ha dicho Irán. Yo no voy a hablar de las dudas, aunque es muy interesante. ¿Por qué? Solo como paréntesis, todos criticamos a Tomás porque era el que dudaba. Me gustaría que en el relato desde que Jesús resucita, subrayes cuántas personas dudan de que Jesús haya resucitado además de Tomás. Pero a Tomás le hemos colgado la etiqueta, porque ante el fracaso de todos es mejor colgarle el San Benito la etiqueta a una persona. Todos dudaron, pero ese era el tema de Irán. El mío no es la duda. El mío es solo decirte, de los 4 verbos que suceden aquí: ir, hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles, estos 4 verbos, imagínate, dime, haz una previsión. ¿Cuál es el verbo que está en imperativo cuando los otros 3 están en gerundio? Aquí perdí a los de ciencias otra vez. ¿Quién ha dicho hacer discípulos? Muchísimas gracias. ¿Estudiante de teología? Amigo, ahí estamos. De las nuevas generaciones, porque las antiguas no. Hacer discípulos, amigos, en griego el imperativo está en hacer discípulos. ¿Cómo? Yendo. Y nosotros tenemos el nuevo quinquenio, ha sido aprobado de la Asociación General para todas las iglesias, porque el primero nos lo fastidió un poco la pandemia. I will go. ¿Cómo vamos a ir si nos han encerrado las casas? Entonces lo hemos renovado. Pero a veces nos podemos confundir. I will go, yo iré, no es el mandato. Es el modo por el que cumplimos el mandato, que es hacer discípulos. Así que mejor traducido sería yendo a hacer discípulos, bautizándoles y enseñándoles. Amigos, el objetivo es hacer discípulos. Yo no me hago discípulo de alguien si no le conozco. Yo no le conozco si no deseo conocerle. Este es el verdadero propósito, hacia afuera, salir hacia afuera para hacer discípulos, yendo y cumpliendo el propósito. Último punto, la iglesia. Quizá tú te estés preguntando, me acabas de desmontar el concepto de iglesia, ¿y ahora qué? Se supone que tú eres pastor. No me tienes que desmontar mi teología, me la tienes que construir. Bueno, bienvenida a la universidad. ¿Qué es la iglesia entonces? La iglesia no aparece muchas veces en la Biblia, el concepto, la palabra iglesia. Fíjate en este detalle. Jerusalén sigue siendo el centro de la iglesia primitiva. En el libro de Hechos, Jerusalén sigue siendo el centro de lo que sucede. Pero no por el templo. No por el templo. Nosotros no llegamos a una ciudad y decimos, a ver, ¿dónde están los adventistas? Aquí, aquí, aquí. No, no por el templo. Por la comunidad. Por las personas que se reúnen en Jerusalén. Queridos amigos, la iglesia son las personas. Y tú eres una de las generaciones más valiosas que tenemos en la iglesia. Estás conectada a la sociedad, estás estudiando o has estudiado, tienes conocimiento, tienes capacidad, tienes competencia. Solo necesitas creértelo de verdad y que nosotros te demos tu lugar. Fíjate, Éxodo 19:6. Antes lo ha leído o lo ha dicho alguien. Doctor Jonathan lo ha dicho, ¿verdad? Ahí va, este está en inglés, se me olvidó traducirlo. Pero lo dijo él.
Este texto es súper conocido por todos nosotros. Somos un real sacerdocio y una nación santa. Pero pocos saben que en Éxodo, en el Antiguo Testamento, el propósito de Dios ya era el mismo. ¿Qué dice? Reino de sacerdotes y nación santa. Es que Dios siempre nos ha elegido con un único propósito y es que reconciliemos a la humanidad con Dios. Amigo, no estás aquí para tener éxito en la vida. Estás aquí para cumplir la misión de Dios. Y déjame que te diga una cosa. Te podría contar muchas cosas de mi vida, ¿vale? Pero solo como detalle, yo a los 19 años tenía un BMW nuevo. Último modelo, yo venía de una familia muy adinerada. No hay nada que valga más la pena que formar parte del plan de Dios para nosotros. Fíjate, los elegidos. Los sacerdotes eran un mediador entre lo divino y lo humano. Nosotros se supone que si somos los sacerdotes tenemos que estar entre lo divino y lo humano. Somos la imagen de Dios para la gente. Déjame que te diga algo. Lee Éxodo 7.1, porfa. Encuéntralo en tu móvil, encuéntralo en tu Biblia. Éxodo 7.1, léelo en silencio para ti. Éxodo 7.1. Léelo en silencio para ti. Y déjame que te haga la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios le dice a Moisés, tú vas a ser Dios? Y Aarón, tu profeta. Increíble, ¿no? Se supone que nosotros no nos debemos comparar a Dios, se supone que nosotros no tenemos que ser como Dios. Sin embargo, ante una persona como Faraón, poderosa, incapaz de creer en el Dios verdadero, Dios le dice, tú vas a ser Dios y Aarón será tu profeta. ¿Que no lo podía haber hecho Dios por sí mismo? Pero Dios decidió contar con Moisés. Amigo, amiga, no es por tu capacidad o por tu bien hacer. Es porque Dios ha decidido que el plan sea así, que quiere contar contigo para cumplir su misión. El ser humano no entiende un propósito real hasta que no forma parte del plan de Dios. Nuestra misión es reconciliar al mundo con Dios. Hay un montón de estudiantes hoy en día que se quitan la vida porque no saben cuál es el propósito en su vida. Nuestro propósito es reconciliar al mundo con Dios. La gente tiene una imagen de Dios malísima y es nuestra labor cambiarla. Fíjate esta frase. El Salvador se mezclaba con las personas como alguien que deseaba su bien, mostró simpatía por ellos, atendió sus necesidades y se ganó su confianza. Luego los invitó y les dijo, sígueme. ¿Sabéis lo que hacemos la mayoría de las veces? Empezar por la invitación. ¿Os acordáis el cuadro de ayer de cómo la iglesia ha evolucionado y cómo la iglesia ha evolucionado? Casi siempre empezamos por la invitación. Campañas, distribución, impacto. Empezamos por la invitación. Pero nos olvidamos de mezclarnos. Antes era fácil. Todo el mundo era cristiano, todo el mundo era practicante. Solo les teníamos que demostrar que estaban equivocados. Y como ellos consideraban a la Biblia aquí arriba, lo que la Biblia dijera era la palabra de Dios. Pero hoy nos enfrentamos a un montón de gente que la Biblia no es nada para ellos. Y Jesús te dijo, ¿quieres alcanzar a la gente? Paso número 1, mézclate. ¿Cómo me voy a mezclar sin perder mi identidad? Daniel y sus amigos. ¿Cómo puedo mezclarme sin perder mi identidad? Sabiendo a qué es negociable en mi fe o en mi cultura, qué no es negociable. Para Daniel y sus amigos fueron conscientes de que era necesario aprender la lengua de los babilonios, aprender la ciencia y aprender la literatura. Pero no comieron su comida. No adoraron al Dios de los babilonios. Dios te da la madurez para que elijas qué es negociable y no negociable en tu fe, en tu cultura. Déjame que te lo diga de otra manera. Define bien qué es cultura y qué es fe y relato bíblico en tu vida, relación con Dios.
Pero estamos llamados a mezclarnos. No hay misión sin mezcla. Yo sé que esto es muy raro, que seguramente toda tu vida te han dicho lo contrario. Nos tenemos que aislar del mundo, tenemos que apartarnos del mundo. Claro, en comportamiento. Pero ¿cómo vamos a alcanzar al mundo si no nos mezclamos? ¿Cómo Jesús hubiese salvado a la humanidad si no se hace hombre? Que para rescatar hay que llegar al nivel donde está el que se ha caído. Que tenemos que abrazar a la gente que está herida. El Salvador se mezclaba. Paso número 1, mezclarse. Paso número 2, desear el bien. Yo no me mezclo y quiero que la gente se reconcilie con Dios porque me van a dar un pin de PCM. O porque me van a dar un pin de campeón de almas. Porque me van a sacar en una auditoría así y me va a aplaudir todo el mundo. No lo hago por eso. Tú lo haces porque quieres ver a esa persona en el cielo. Porque pasar una eternidad sin esa persona sería una eternidad diferente. Piensa en la persona que más quieres. Tu pareja, tus padres, hermano, hijos, algunos los tenemos. Imagínate solo por un instante pasar una eternidad sin esa persona. Seguramente te están entrando ganas hasta de llorar. Visualiza la imagen. Una eternidad sin la persona a la que más amas. ¿Sí? ¿Duele? ¿Duele, verdad? Ese es el sentimiento que Jesús tiene por la gente que tú no conoces. Porque para ellos son sus hijos, son sus hermanos. Tú eres lo más precioso para Dios, pero los universitarios que no creen en Él también. Y te necesita a ti para cumplir esa misión. Satisfaz su necesidad y gana la confianza de la gente. Porque solo cuando ames de verdad, desees el bien de la gente de verdad, entonces Dios hará milagros delante de ti. Que Dios te bendiga.